Bienvenidos a un nuevo vídeo acerca del sistema del diseño humano. Concretamente en el vídeo de hoy hablaremos sobre el tipo proyector. Ya he realizado dos vídeos, uno acerca del tipo manifestador y otro acerca del tipo generador. Y bueno, si queréis echarles un vistazo están aquí en el canal. También realicé un vídeo hice una introducción al diseño humano con nociones o conceptos básicos. Entonces, para aquellos que os tropecéis con este vídeo y no sepáis de qué hablo, os lo colgaré aquí arriba, creo. Y si queréis, echarle un vistazo y así comprenderéis un poquito más de lo que hablaré en este vídeo. Para aquellos que no sepáis qué tipo sois, os colgaré en la cajita de descripción dos enlaces a dos páginas web en las que os permite calcular vuestra carta y ver qué tipo sois, os devolverá el cuerpo gráfico, etc. Entonces así todos los vídeos que vaya colgando del diseño humano, ya sabréis cuál es vuestro diseño. Pues vamos a empezar. El tipo proyector representa aproximadamente entre un 20 y un 21% de la población mundial y concretamente si nos fijamos en el cuerpo gráfico hay dos características básicas que lo definen. Una de ellas es que en el cuerpo gráfico el centro sacral está abierto o no definido. Aquí os lo marco. Esto es el centro sacral. Entonces veréis que está en blanco, eso quiere decir que está sin definir, que está abierto. Esa es una de las características del proyector, aunque también lo es del tipo manifestador y del tipo reflector. La segunda característica que aquí ya acotaríamos y determinaríamos que es el tipo proyector en el cuerpo gráfico que estamos viendo es que no poseen ningún centro motor conectado al centro de la garganta. ¿Cuáles son los centros motores? Los comenté en el vídeo de introducción, pero os los vuelvo a comentar, son 4. En este caso, uno de ellos es el sacral. Ya no lo tendremos en cuenta en este caso porque, claro, hemos dicho que está abierto o no definido, entonces aquí ya no lo tendremos en cuenta. Entonces, los otros 3 son el centro corazón, que aquí está definido, el plexo solar, que también aquí está definido, y el centro raíz, que aquí está abierto o no definido. Entonces, aquí el centro corazón, si os fijáis, no está conectado al centro de la garganta ni tampoco el plexo solar. Esto es lo que determinaría en este caso que tenemos ante nosotros un cuerpo gráfico de un proyector. Si estuvieran conectados al centro de la garganta, estaríamos hablando en este caso de un tipo manifestador. El tipo proyector forma parte de uno de los tipos que se denominan energéticos. Entonces, estos tipos son el proyector y también el reflector, que más adelante haré un vídeo sobre el reflector. Entonces, estos dos tipos, los tipos no energéticos, ya que no generan ninguna energía dentro de ellos y no poseen un centro motor conectado a la garganta, como comentábamos, que les proporcione el impulso manifestador, no tienen un potencial propio para generar o para manifestar. Otra característica del tipo proyector es que el acceso a la energía de los otros lo tienen cuando se les reconoce, ¿vale? O sea, ellos no son energéticos, como comentábamos, y ese acceso a la energía de los demás lo tienen cuando se les reconoce. Por lo tanto, no pueden cumplir su propósito sin acceder a la energía y recursos de los demás. Eso no quiere decir que no tengan energía, incluso pueden tener acceso a más energía que el resto, pero deben ser reconocidos para ello. Para haceros una analogía, los proyectores esperan a inversores, entre comillas, que reconozcan su sabiduría, sus talentos o sus capacidades. Cuando los demás les ven o les reconocen por cómo son y se les invita a utilizar sus habilidades, aquí es cuando encuentran su propósito. Y por último, aquí os he comentado que su misión es guiar y dirigir a otros. Esto lo hacen haciendo las preguntas adecuadas. Además, el tipo proyector puede sentir las energías de los demás de manera profunda y están diseñados para dirigir la energía de otros, ya que su sabiduría acerca de la energía de los demás les permite aumentar la productividad
y maximizar la energía y los recursos de los tipos energéticos, es decir, de los generadores y de los manifestadores. Entonces, por ejemplo, les permite guiar a los generadores y dar dirección a su ajetreada energía, así como también a los manifestadores. Los proyectores formarían parte, digamos, o cumplirían los roles de consejeros, de mediadores, de directores, de organizadores, de administradores, de coach o de líderes, por ejemplo. Tienen la capacidad de reconocer el potencial o el talento de los demás, qué es aquello que los demás pueden aportarles, y también suelen unir a los demás. Su propósito y su satisfacción personal depende de que tener a las personas adecuadas en su vida, ¿vale? Que son aquellas que reconocen sus talentos. Además, ellos mismos tienen una gran capacidad de leer a los demás. También os he notado aquí que el tipo proyector es observador y que espera a ser invitado por su entorno. Y además posee un don importante, que es el de la diplomacia. También aquí, como os comentaba, pues esto es muy importante, aquí lo remarco bastante porque su diseño se basa en que sean vistos y reconocidos por los demás, esto es muy importante. Y otro aspecto, bueno, curioso, es que en el futuro es el tipo que accederá a posiciones de liderazgo. En el vídeo del manifestador os comenté que justamente ese tipo, el manifestador, en otras épocas de la historia había sido el que había accedido a posiciones de poder y liderazgo. Aquí en este caso, Rauruhu comenta que es el tipo proyector, en este caso el guía o el líder, el que accederá a esas posiciones de poder o de liderazgo. Pero será un tipo de liderazgo diferente al de los manifestadores, ¿vale? Será una nueva manera de liderar. Por otro lado, el tipo proyector, como os he comentado aquí, no dicen a los demás lo que deben hacer, ¿vale? Aquí yo también entiendo que entrarían en conflicto con los manifestadores, pero los guían haciendo, como comentaba antes, las preguntas adecuadas. Y después aquí también, importante, se suelen establecer tres categorías de proyectores: los proyectores mentales, los energéticos y los proyectores clásicos. Entonces, para que sepamos distinguirlos, los mentales son aquellos proyectores que no tienen ningún centro definido bajo la garganta. Entonces, si volvemos al cuerpo gráfico de aquí, por ejemplo, si aquí debajo de la garganta no hubiera ningún centro definido y, por ejemplo, solo estuvieran definidos pues el centro de la cabeza, el ajna o el de la garganta, alguno de estos tres, y bajo la garganta no hubiera ninguno definido, estaríamos hablando de un proyector mental. Este tipo de proyector, el proyector mental, suele tener una gran confianza en su mente, pero claro, su mente no es su autoridad personal, entonces deben ser conscientes de ellos. Y también es importante en este caso tener un entorno adecuado, ¿vale? Ser conscientes del entorno que les rodea, porque de allí, como toda la parte de abajo de la garganta la tienen sin definir, pues de ahí serán condicionados por los demás. Entonces es importante su entorno. Después la segunda categoría, digamos, de proyectores serían los proyectores energéticos. Los proyectores energéticos son aquellos que tienen uno o más centros motores definidos en su diseño. En este caso, este cuerpo gráfico que estamos viendo aquí cumple esa categoría, ya que tiene el centro corazón y el centro raíz definidos. Entonces sería un tipo energético. Y por último, el tipo clásico sería aquellos que tienen centros definidos bajo el centro de la garganta, pero que ninguno es un centro motor. Por ejemplo, si tuvieran, pues, no sé, por ejemplo, el bazo definido, el resto, por ejemplo, sin definir, y el bazo definido, por ejemplo, que no es un centro motor, sería uno de los proyectores clásicos. Entonces, en este caso, los proyectores clásicos, su energía la obtienen principalmente de la gente a su alrededor. Entonces, para ellos es muy importante su necesidad de descanso. Eso es muy importante para este tipo.
Si pasamos a otras características, el tipo proyector es lo que comentaba antes, sobre todo son muy conscientes, saben qué deben hacer el resto de tipos para sacar el mejor provecho de su energía. ¿Vale? Eso es importante, saben leer a los demás y saben cómo aumentar su productividad. También en la sociedad suelen estar condicionados para ser generadores manifestantes, pero es muy importante que el proyector entienda que no es un generador. ¿Vale? No podrá tener nunca el mismo ritmo que un generador, porque ya os digo, no tiene ese centro sacral definido. Y además también luchan con el hecho de no ser escuchados o reconocidos. Es muy importante para el proyector, ¿vale? Sobre todo ser reconocido. Eso es básico. También comentaros que el tipo proyector suele costarle detectar cuando algo ya es suficiente. En realidad pueden hacer más de lo que son capaces, ¿vale? Y convertirse incluso en un supergenerador. El problema es que solo pueden hacerlo durante cortos periodos de tiempo. Es lo que comentaba con el vídeo del generador. El tener el sacral definido permite un nivel de energía mantenido en el tiempo. Cuando no está definido o está abierto, no. Entonces, el problema es esto, que pueden convertirse en ese supergenerador mediante la energía de los demás, pero solo durante cortos periodos de tiempo, ya que el sacral abierto no puede mantener la energía que amplifican de manera sostenida en el tiempo. Así que deben vigilar no acabar con burnout, que se llama, o que tenga repercusiones después a nivel físico en su cuerpo. Si llegan a ese punto, lo que deben hacer es descansar, ¿vale? Descansar, sanar y esperar una invitación. Obviamente, en el caso de que necesiten el dinero para sostenerse, seguir simplemente esperando que el trabajo correcto se presente vía invitación, ¿vale? A través de invitación. Y por último, aquí os he comentado que el no ser, es decir, cuando no están alineados, lo que siente es amargura, ¿vale? Cuando detecten esa amargura es que no están alineados, no están en su ser. Y en cambio, cuando sí lo están, su firma es el éxito. ¿Vale? Cuando sienten el éxito, ahí están alineados con su propósito y con su diseño. Normalmente también lo que os comentaba volviendo un momento atrás, del no ser, de la amargura, eso también es cuando no se les reconoce por lo que son. ¿Vale? Normalmente la amargura cuando no se les reconoce por lo que son y no tienen las personas adecuadas en su vida. Ahí es cuando sienten la amargura. Respecto al aura del proyector, comentaros que es un aura enfocada, realmente se enfoca en el centro G, bueno, os lo enseño, se enfoca aquí, en el centro G de la otra persona, ¿vale? Se va enfocada aquí, es un tipo de aura que focaliza, ¿vale? Focaliza en ese centro G del otro y que también es penetrante y absorbente. También suele ser una aura que es muy magnética y atractiva para los demás, aunque no lo crean, y penetra la energía de otros para poder absorberla y probarla a nivel energético. Esta aura que os comentaba, que es magnética y atractiva, con esto me refiero a que su aura lo que provoca es que los demás lo inviten y le reconozcan de manera constante. No deben preocuparse por ello, porque eso normalmente es el miedo que tienen los proyectores, pero las personas adecuadas lo van a reconocer, es su aura lo que lo provoca. Además, esta aura genera una disponibilidad de apertura a la invitación, o sea, va a provocar que los demás lo inviten, ¿vale? Generará que la gente adecuada le pregunte, ¿vale? Aquella gente que valorará su sabiduría para que puedan compartir aquello que saben. Esto, pues como comentaba, desmonta el miedo que suelen tener a esperar y que luego nadie les pida su opinión. Además, bueno, aquí como os he colocado, genera que los otros le pregunten para que puedan compartir aquello que saben. Y su aura y su silencio atrae la invitación de aquellos que le reconocen. Respecto a la estrategia de la autoridad, la estrategia de los proyectores es esperar a la invitación. A diferencia de los generadores, que van respondiendo de manera constante a su entorno, para los proyectores no es así. Y pueden experimentar espacios en los que sucedan pocas cosas entre las diferentes oportunidades que se les presenten. Y para los demás puede parecer que no hacen nada, pero es para lo que están diseñados, ¿vale? No están diseñados para salir
a iniciar o hacer que pasen las cosas, ya que si no esperan es cuando no experimentan el éxito. Aquí os he colocado también pues esto, lo que comentábamos, que deben ser reconocidos e invitados para cumplir su propósito. Y sobre todo ser selectivos, tienen que detectar qué invitación es la correcta. Y eso se lo dirá su autoridad, que ahora hablaremos de ella, pero esto lo determina su autoridad. Y aquí por último, respecto a la estrategia, pues bueno, sobre todo la paciencia y la observación, ¿vale? Es aquello que deben hacer, para lo que están diseñados. Lo que pasa que, como comentábamos, tienen el miedo de que si esperan, pues nadie les pedirá su opinión. Pero de eso ya se encarga su aura, o sea, no deben tener ese miedo. Respecto a la autoridad, aquí os he colocado las autoridades que pueden tener los tipos proyectores, ¿vale? Hay muchos tipos de bueno, todas, creo que las coloqué todas en el vídeo del manifestador, pero bueno, aquí os he colocado las específicas del proyector. Entonces, la autoridad emocional, que ya la comenté en ese vídeo, básicamente se refiere sobre todo en que para poder decidir no hay que decidir en el ahora, porque en el ahora no hay verdad, ¿vale? Para las personas que tienen autoridad emocional tienen que esperar a que pase su ola emocional de altos y bajos. Y una vez que haya pasado esa ola, es cuando pueden determinar a nivel emocional, pueden tener esa claridad que les permita determinar qué decisión es la correcta. ¿Vale? Pero deben esperar a tener esa claridad emocional, que como comentaba puede ser que no la tengan nunca 100%, pero deben evitar decidir cuando están en los altos, en el alto de la ola emocional o en el bajo de la ola emocional. Entonces, sobre todo, pues el hecho de consultarlo con la almohada, decirle a la persona que necesitan algo más de tiempo, ¿vale? Sobre todo no decidir en el ahora. Los proyectores con autoridad emocional y con autoridad de corazón, ¿vale? Serían del tipo proyector energético que hablábamos antes. Las tres categorías que hemos hablado, pues aquellos que tienen autoridad emocional y también autoridad del corazón, que aquí os lo he marcado, bueno, ahora hablaré sobre ella, los que tienen la emocional y la de corazón formarían parte de la categoría de proyector energético. Otra autoridad es la del bazo, ¿vale? El bazo, bueno, habla del tema sobre todo del tema supervivencia, de la intuición, del momento presente. Entonces, sus decisiones sí que se basan en el ahora, contrariamente al emocional, y sobre todo también a través de la intuición. Entonces, en la autoridad del bazo tienen que ser conscientes de las señales del cuerpo, ¿vale? Las señales de su cuerpo, que son las que les indican que es aquello que, en este caso, si tienen una decisión, qué camino deben seguir, ¿vale? Deben fijarse sobre todo y ser conscientes de las señales que les da su cuerpo. Los proyectores con autoridad del bazo pueden ser de la categoría de proyector energético o de proyector clásico, que era lo que hablábamos antes. Después tenemos la autoridad del corazón o el ego, que cuando tengan una decisión, deben guiarse por su voluntad personal. Y después tenemos la autoridad de centro G, que sobre todo es muy importante escucharse en voz alta hablando de la decisión que van a tomar, ya que las personas que tienen la autoridad de centro G tienen ese conocimiento interno, esa voz interior, que sabe cuál es la decisión correcta, pero deben escucharse en voz alta hablando de la decisión para poder decidir, valga la redundancia. Entonces, los proyectores que tienen la autoridad de centro G son los proyectores con la categoría de proyector clásico. Y por último, pueden tener la autoridad externa, que la autoridad externa, por ejemplo, en este caso, hablando de las categorías, haría referencia al tipo proyector mental, ¿vale? Y en la autoridad externa, sobre todo, es muy importante el entorno, ¿vale? El entorno para poder decidir. Entonces es súper importante que para las personas que tienen la autoridad externa tengan un entorno adecuado. Entonces, si no tienen un entorno adecuado, pueden tomar una decisión inadecuada. Y por último, os he puesto algunos consejos por si os pueden servir. Sobre todo es importante para los proyectores que el entorno les reconozca, ¿vale? Esto ya lo hemos dicho, pero sobre todo evitar el ansia por el reconocimiento,
¿vale? Es algo que en el fondo tienen y es su diseño, pero deben evitar el ansia por el reconocimiento que les lleve a que les reconozcan por aquello que no son. Entonces les deben reconocer por aquello que son, por los talentos que tienen, etc. Además, sobre todo es importante que se vayan a dormir antes de estar exhaustos. Este mismo consejo también aplica para los manifestadores, que si los que hayáis visto ese vídeo habréis visto que es el mismo. ¿Por qué? Porque se refiere a que ambos tienen el sacral abierto o sin definir. Entonces no es de extrañar que necesiten hacer una siesta durante el día, así como es bueno que se vayan a dormir un poco antes de estar exhaustos para que puedan descansar antes de quedarse dormidos. Si no lo hacen, la calidad de su sueño y por lo tanto de su descanso será pobre o pueden padecer de insomnio. Deben evitar quedarse despiertos hasta altas horas de la noche, ya sea trabajando o no, no importa, pero deben evitar quedarse despiertos hasta altas horas de la noche. Y también es bueno que duerman solos, esto ya sé que es un poco más complicado, pero es bueno que duerman solos, sobre todo si su pareja es un generador. Después, sobre todo, evitar trabajos tradicionales de horario fijo o si implican trabajo físico. Todo esto también, ya os digo, se reduce al tema del sacral. Ya os digo, es importante, pues claro, realmente el tipo proyector, bueno, igual que el manifestador, los que no tienen el sacral definido, no están hechos para trabajar. Aunque suena así, no son las abejas obreras, digamos, no tienen esa capacidad de mantener la energía del sacral de manera sostenida. Entonces la energía del sacral que en este caso, bueno, amplifican de los demás, pues no está hecho para mantenerse de manera sostenida. Entonces, sobre todo los trabajos tradicionales de oficina, etcétera, con horario fijo, pues no es lo más adecuado. Y si implican trabajo físico, pues tampoco. Ahí puede llegar, como os comentaba, el burnout o que tenga alguna consecuencia a nivel físico. Claro, los proyectores tampoco tienen la misma conexión con su cuerpo que los generadores, ¿vale? Y eso es importante. Y les cuesta reconocer cuando su cuerpo no se está sintiendo bien. Es curioso porque el conocimiento que tienen acerca de los demás no lo tienen para sí mismos. Entonces deben vigilar para detectar cuando se están excediendo. Es lo que tiene el sacral no definido, que no saben cuánto es suficiente. Deben detectar cuando se están excediendo o cuando están haciendo demasiado, ¿vale? Para que no repercuta a nivel físico. También es importante que tengan tiempos a solas para descargar esa energía que han amplificado de los demás, ya que básicamente no deben almacenar la energía sacral por demasiado tiempo. Otro consejo es que deben esperar para las grandes invitaciones, ¿vale? Por ejemplo, las grandes invitaciones de la vida de uno, como por ejemplo pues, el matrimonio, las mudanzas, pues tema carrera, su carrera laboral, ya que si inician pueden experimentar obstáculos o desafíos. Entonces deben esperar esas grandes invitaciones y no comparar su velocidad, ¿vale? de su camino, de su viaje, con los generadores o los generadores manifestantes, porque no son lo mismo. Ya sabemos que están condicionados para ser, como comentaba, generadores manifestantes, pero no lo son, entonces no deben compararse con ellos. Y bueno, entender que su proceso o viaje de vida puede parecer más lento que el de los otros tipos energéticos, pero eso les dará el reconocimiento que buscan. Y por último, respecto a los niños proyectores, pues bueno, para los padres es importante que los padres les den el reconocimiento por sus ideas, por sus opiniones y sobre todo no pensar que son perezosos por no iniciar, ¿vale? Esto el proyector puede sufrirlo bastante, la imagen que tienen los demás de él puede ser que es una persona pues perezosa y con poca energía, pero es que es otro tipo de diseño, es que no son generadores. Entonces, claro, eso la gente no lo sabe y no pueden mantener el ritmo de un generador. Como comentaba, sí que pueden incluso ser un supergenerador, pero claro, por un tiempo muy limitado y luego están exhaustos. Entonces no debe pasarles luego factura en el cuerpo.
Es importante entonces que los padres pues comprendan cuál es su diseño y sobre todo que les reconozcan, ¿vale? Que les reconozcan por cualquier opinión, idea que tengan, que les den el reconocimiento que buscan. Pues nada, con esto ya finalizo el vídeo, espero que os haya servido, espero que os haya gustado. Sobre todo, muchísimas gracias a todos por vuestras suscripciones, muchísimas gracias por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todas vuestras visualizaciones. Y con esto ya os dejo. Nos vemos en el próximo vídeo y un gran abrazo a todos.